comer, y a nosotros o a la humanidad le dio una familia. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el Señor siempre todo lo crea con este propósito. Y dice: pero muchas veces el pueblo evangélico piensa que adorar a Dios es como nosotros queremos y no como lo manda en su palabra. Muchas veces hacemos las cosas por nuestra voluntad y no consultamos a Dios. Y si esa es su voluntad, ¿por qué como creyentes en Cristo nuestro propósito debe ser la gloria de Dios? Nosotros en todo lo que hagamos debemos siempre glorificar al Señor, porque nosotros es el Padre que tenemos como ayudador, como consolador, como protector. Pero si nosotros estamos viviendo siempre como el viejo hombre que teníamos antes de conocerlo, no estamos dando a entender que no le hemos conocido, que no hemos nacido de nuevo, o que queremos vivir siempre en el pecado, ¿verdad? Y al Señor eso no le agrada. Y sigue diciendo por acá, y no solamente dice tomar la frase y decir la gloria es para Dios, sino hacerlo conforme a su voluntad, porque si no decimos esto, no estamos dando la gloria a Dios. Dios ha determinado que la adoración que le demos sea en espíritu y verdad, pero sabemos que si hay verdaderos adoradores, también hay falsos adoradores. Y para eso nos vamos a ir a Isaías 29:13. Isaías 29:13, la palabra del Señor nos dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El Señor mismo está viendo que un falso adorador es aquel, ¿verdad?, que puede estar acá en la iglesia escuchando, oyendo la palabra del Señor, pero digamos el cuerpo está aquí, pero la mente está allá, ¿verdad? Y eso el Señor no lo quiere, porque Él nos está diciendo en su palabra que debemos de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y dice acá: es aquel hermano que honra de labios a Dios, pero su corazón está lejos, porque es capaz de estar aquí en la iglesia, cantar, oír la palabra, pero su corazón está lejos, no está con Dios. Está distante y el venir a la iglesia lo hace por tradición. No hay deseo en su corazón, sino que lo hace por costumbre. Nosotros como cristianos debemos, ¿verdad?, examinarnos que a qué venimos a la iglesia, por qué estamos viniendo. Yo pienso que nuestra oración el día domingo en la mañana, porque supongo que todos oramos en la mañana, ¿verdad?, debe ser pedir al Señor que el mensaje que traiga el hermano pastor sea para edificación de nuestro cuerpo espiritual. Amén. Para que nosotros nos vayamos edificando y cada día estar más preparados, porque recuerde que el Señor va a venir de un momento a otro, y si nos haya fríos o helados, por decirlo así, entonces nosotros nos vamos a quedar. Yo creo que nadie se quiere quedar, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que obedecer su palabra y seguir adelante, ¿verdad? Y sigue diciendo por acá: lamentablemente hoy en día esto ha llegado a nuestras iglesias cristianas, porque muchos solo se congregan el día domingo. Aquí quiero aclarar: si bien es cierto que el día domingo hay muchos hermanos que por sus trabajos en la semana no pueden venir, ¿verdad?, en la semana, vienen solo el día domingo. Pero hay muchos que vienen el día domingo como una tradición, como algo que lo agarran así, ¿verdad? Y nosotros debemos de venir y orar al Señor y traer un corazón dispuesto a servir, dispuesto a escuchar su palabra y con toda la disposición, porque muchas veces estos hermanos en toda la semana no oran, no leen la Biblia, no buscan de Dios. Pero ¿por qué si el día domingo sí tiene que estar aquí? Es porque su conciencia, ¿verdad?, le está diciendo que él le está diciendo que no debe agarrar las cosas por tradición, sino que debe agarrarlas como Dios quiere, no como yo quiero, ¿verdad? Sí. Y sigue diciendo por acá:
Porque muchos dicen solo se congregan el día domingo, pero durante la semana no buscan de Dios, viven lejos de Él, no oran, no leen la Biblia y no lo hacen porque no tienen tiempo, sino porque les dan más prioridad a otras cosas. Dios debe ser nuestra prioridad, pero para calmar su conciencia el día domingo no debe faltar. Pero no es así y Dios sabe que lo hace por costumbre y no por voluntad, porque los demás días no buscó de Dios. También el falso adorador, cuando el culto, ¿verdad? Digamos el culto tiene 45 minutos, pero digamos que el hermano, ¿verdad? Está predicando ya más de los 45 minutos. Esta persona se siente ansiosa, se quiere salir y está con eso, ¿verdad? De que tiene una fatiga. Pero el verdadero adorador no. Él, entre más escucha de la palabra, más quiere y más quiere. No importa que el tiempo haya pasado, ¿verdad? Pero esta persona sí quiere seguir escuchando. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Que cuando el hermano está predicando, prestar la mayor atención. Y si usted tiene su cuadernito por ahí, tomar nota de los puntos. Digamos, todo es importante, pero de lo que usted considera más importante, porque pues, el hermano está predicando, ¿verdad? Y ahí uno va tomando una nota. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso mío siempre lo hago, porque esto me ayuda a mí después, cuando yo vengo y leo la palabra, yo voy buscando lo que el hermano ha predicado y me voy recordando. ¿Por qué? Porque si yo estoy viniendo a la iglesia, yo no voy a venir, como dice el dicho, a calentar una banca. Tengo que venir a escuchar la palabra del Señor y a esforzarme para ponerla en práctica. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre anda poniéndonos un tropiezo para que nosotros nos distraigamos. Así es que nosotros debemos de tener siempre esa disposición en nuestro corazón. Y sigue diciendo por acá. En cambio, el verdadero adorador quiere más de la palabra de Dios y no le importa el tiempo que esté pasando. Él quiere seguir oyendo de la palabra de Dios. Así como aquel tiempo, ¿verdad?, que lo manifiesta la Biblia, que Juan les predicaba, y ustedes saben cómo Juan predicaba haciéndoles ver la verdad, pero en una forma bien directa, por decirlo así, ¿verdad? También tenemos al apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando ellos predicaban. Y dice ahí que algunas veces ellos estaban en la sinagoga, ¿verdad? Supongo que es como un templo. Pero muchas veces estaban en un campo libre que tal vez no tenían ni una banca ni una silla donde estar sentados. Y entonces, pero ellos tenían eso de estar oyendo la palabra de Dios porque sentían ese gozo que llenaba su espíritu, que llenaba esa palabra que estos hermanos traían, llenaba su corazón, y por eso ellos se mantenían ahí y no renegaban. Ahora nosotros podemos tener, es cierto, tenemos estas sillas, estas bancas, estamos sentados acá escuchando la palabra, pero muchas veces el falso adorador le pueden poner hasta un sillón reclinable, pero él nunca va a estar a gusto porque no ha dispuesto su corazón. En cambio, nosotros tenemos, como conocedores de la palabra, tenemos que estar siempre disponiendo nuestro corazón para el Señor, porque si el Señor ha dado tanto para nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a dar para Él también? Y sigue diciendo por acá, porque dice, la iglesia no debe de ser un lugar de entretención, sino que hemos venido a presentar nuestro corazón a Dios con ganas de buscarle, cantarle y escucharle. Nosotros, como les decía, acá a la iglesia no es que vamos a venir a pasar el tiempo o a perderlo, no es así. Tenemos que venir dispuestos a escuchar para aprender más, porque nosotros entre más aprendemos, más nos preparamos, ¿verdad? Y dice aquí, el falso adorador dice, yo oro, ayuno, voy al culto y de paso le reclama a Dios y no hace nada, ni le contesta. Lo hace todo para conveniencia, no para agradar a Dios. Y él eso entiende por adoración. Muchas personas están equivocadas en eso, que piensan que esa es la adoración, hacer ayuno, hacer oración. Y no es así. Eso es parte de lo que nosotros estamos dando al Señor, pero en realidad no es eso, porque podemos ver también muchas personas bien espirituales, ¿verdad?, que pueden venir y nosotros las vemos bien alegres cantando,
pero nosotros no sabemos si es solo de labios, como decía la palabra aquí, ¿verdad? En este versículo que leímos, que no sabemos si esa persona está solamente aquí, está adorando, pero su corazón está por allá, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros es importante que siempre no nos olvidemos de orar unos por los otros. Amén. Porque cuando nosotros oramos unos por los otros, ese ánimo se va levantando, ese ánimo ayuda, porque nosotros no sabemos qué problema puede tener el otro hermano o por qué se está queriendo quedar. Nosotros debemos de seguir orando para que ese ánimo siga para adelante y no se vaya bajando, ¿verdad? Ahora bien, sigue diciendo acá. Dice, y muchas veces también dice, piden y piden, pero no quieren dar su corazón a Dios. Y si Dios no les contesta, se deprimen, se vuelven como niños malcriados, que si el padre no hace lo que le dicen, hacen berrinche. Y solo sirven a Dios si las cosas les salen como ellos dicen. Nos gusta reconocer que la Biblia nos llama a someternos a la voluntad de Dios, pero no nos gusta la práctica, porque sabemos que Dios es soberano y queremos seguir viviendo como queremos y no como Dios dice. Hermanos, debemos entender la soberanía de Dios, pero sobre todo debemos aceptarlo. Nosotros sabemos que el Señor hizo ese gran sacrificio en la cruz, nos ha dado la salvación. Y nosotros, ¿por qué es que tenemos que seguir viviendo como queremos? Porque muchas veces no queremos aceptar lo que la palabra del Señor nos dice. Y yo quizás no lo estoy diciendo tal vez porque yo sé la vida de cada uno de ustedes, ¿verdad? Sino que yo lo digo por mí, porque muchas veces quizás he actuado como que no soy cristiana. Pero reconociendo, yo le digo al Señor que le perdone y que quite eso malo de mí y que me haga una diferente persona. Porque yo no quiero seguir en el mismo fango donde vivía, no, yo quiero estar siempre agradando al Señor. Ahora bien, el rey David fue un ejemplo de un buen adorador. Si usted ha leído 2 de Samuel 12:15 al 23, se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. ¿Y por qué podemos decir que él fue un buen adorador? Es cierto que él cometió muchos pecados, pero también vemos el arrepentimiento de él. Pero en este caso es cuando él peca en contra de Urías, que ellos, en Betsabé, que era la esposa de Urías, y él tienen un hijo, ¿verdad? Pero Dios ha decidido quitar a este niño. El niño no tenía ningún pecado, él no pecó, quienes pecaron fueron sus padres. Pero Dios, que es nuestro Padre, y nosotros como hijos, Él nos va a disciplinar. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, viene el rey David, él oraba, ayunaba cuando el niño estaba vivo. Pero el niño pasó 7 días enfermo, dice la Biblia. Y cuando ya era el 7º día, este niño muere. Y los sirvientes del rey se acercan donde él, y estos sirvientes iban temerosos, porque no pensaban cuál iba a ser la reacción del rey al ver que el niño había muerto. Pero cuando ellos llegan, él les dice que si el niño había muerto, y ellos dijeron que sí. Entonces dice, me lavaré mi cara, me cambiaré mis vestiduras y iré al templo a adorar. Y se quedan los sirvientes preguntando que por qué iba a adorar si el niño se le había muerto. Entonces él les dice que cuando el niño estaba vivo, él tenía una esperanza de que ese niño iba a vivir, pero que ahora que el niño estaba muerto, él ya no podía orar ni ayudar por ese niño, porque él un día iba a ir a donde estaba el niño, pero el niño no puede venir desde allá donde él, dice en la Biblia. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que hoy en vida es que nosotros nos vamos a preparar, y así cuando nosotros nos muramos, que nos recen 9 días, 40 días, 1 año, 9 años, lo que quieran. Eso está verificado en la Biblia, que eso no vale ni existe, porque nosotros, la Biblia nos dice en vida no haya muerto, ¿verdad? Y entonces por eso nosotros vemos este ejemplo de este rey David. Él en otro era el rey, le hubiera reclamado al Señor, le hubiera dicho ya no te sirvo, pero ¿saben qué? Él aceptó que él había pecado y que el pecado trae consecuencias, y esa fue la consecuencia, que el niño no debía nada, pero para él era un dolor, ¿verdad? Y esa fue su consecuencia.
Entonces, pero ¿qué pasa con un falso adorador? Él no acepta si Dios lo disciplina. Él no quiere entender, porque él dice que ora y ayuna y Dios no le contesta, mejor le reclama. Pero nosotros, como verdaderos creyentes, cuando nosotros estamos pidiendo por algo y Dios no nos ha contestado, no tenemos por qué reclamarlo, porque solo Dios sabe el propósito que tiene para nuestra vida y solo Él sabe cuándo nos va a contestar esa petición. Entonces, sigue diciendo por acá. Pero un falso adorador es interesado en sus propias conveniencias. Le gusta muchas veces andar de iglesia en iglesia queriendo ser el centro de atención, porque eso es lo que ellos buscan. Pero no están buscando llenarse de la palabra de Dios, porque no se entregan del todo a Dios. Y buscan de Dios solo cuando están en necesidad. Pero cuando todo marcha bien, se olvidan de Dios. Hay muchas personas que tienen eso, que cuando Dios les ha contestado, se olvidan quién les ayudó. Y nosotros no debemos de ser olvidadizos en eso, ¿verdad? Ahora bien, y dice acá, muchas veces dice, salimos emocionados con el mensaje expuesto por el pastor, pero difícilmente lo llevamos a la práctica. Somos como una persona fría que no obedece, sino que debemos ser como el hermano diligente, que a cada paso en su vida, en sus proyectos y en todo, lo primero es Dios. Nosotros debemos de saber que toda cosa que nosotros vamos a emprender, lo primero es Dios, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro refugio y Él lo es todo para nosotros, porque nosotros sin Dios no somos nada. Y recuerde que si nosotros decimos ser cristianos y creyentes en Él, debemos de estar siempre poniendo todo en las manos del Señor y esperar. No fatigarnos ni estar ahí, ¿verdad? Con esa precisión, sino que el Señor sabe cuando Él va a contestar. Ahora vámonos a Éxodo 29, 45 y 46, lo que el Señor nos está diciendo. Éxodo 29. 45 y 46, el Señor nos dice así: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. El Señor nos está diciendo que Él es nuestro Dios, que Él siempre va a habitar en medio de nosotros, que a veces, como dicen los hermanos, sabemos poquito, pero la presencia del Señor aquí está. No lo vemos, pero Él aquí está viéndonos, que le estamos sirviendo, que le estamos alabando, ¿verdad? Y eso es lo que Él quiere. Pero yo escribí algo acá y dice, esto es parte de la adoración, es ser consciente de quién es Dios. No podemos adorarle si no le conocemos. Dios es amor y mucho más. Dios es justo, santo, puro, creador, es juez, es eterno. Dios mora en nosotros, en el trono de nuestro corazón. Somos la morada del Espíritu Santo, somos el templo de Dios. Dios dice, sé santos porque yo soy santo. Debemos buscar la santidad día con día. La iglesia no debe adaptarse al mundo, sino que debemos tener una vida de entrega y obediencia solamente a Dios. Debemos adorar conforme a la palabra de Dios. Solo se puede acceder a Dios por Cristo y en Cristo. Un verdadero adorador es aquel que sabe quién es Dios, que sabe que Dios siempre está presente, se entrega en obediencia, sirve para la gloria de Dios. Es alguien que no busca sus propios intereses, no busca a Dios por tradición, adora con el corazón, escucha la palabra y sale esforzándose por obedecerla. Adorar en espíritu y verdad solo se puede hacer a través de Jesús, porque si no estamos en Cristo, no estamos en espíritu, porque Dios es espíritu. Solo en Cristo hay un nacimiento espiritual. Es la vida en entrega, en obediencia a Dios de todos aquellos que hemos sido salvos por Cristo. A Dios no debemos
dar cualquier cosa o cualquier tiempo. A Dios debemos darle tiempo de calidad y no de cantidad. Así que mis hermanos, esta tarde el Señor puso esta reflexión en mi corazón de traerles este mensaje, y yo agradezco al Señor porque a mí me gusta, como siempre se los han manifestado, pero yo les pido siempre que me lleven en sus oraciones para que Dios me siga dando sabiduría y poder siempre poder exponer la palabra, tal vez no solo ante ustedes, sino ante las demás personas, ¿verdad? Porque viendo que este mundo como está de un lado para otro, a veces nosotros vemos a las personas que no quieren nada de Dios, ¿verdad? Pero nosotros debemos de preocuparnos, y tal vez no vamos a ganar el montón de almas, pero con un alma que ganemos, esa ya es. Amén.